la Dirección General de Impuestos Internos, así como también para el Ministerio de Hacienda en general. Es un día muy importante, estamos marcando la historia del país, estamos también marcando un precedente en la lucha antievasión, no solo en El Salvador, sino en toda Centroamérica y también en América Latina. Creemos que nosotros como país debemos contar con todas las herramientas y con todos los instrumentos legales para perseguir la evasión fiscal, venga de donde venga. Y pues como ustedes ya lo saben, una de mis grandes apuestas o una de mis grandes luchas es por combatir la evasión fiscal proveniente de los paraísos fiscales, valga la redundancia, ¿no? Este flagelo durante mucho tiempo ha mantenido a El Salvador en el subdesarrollo, durante mucho tiempo ha mantenido a nuestras comunidades sin seguridad. Este mismo flagelo durante mucho tiempo nos ha robado calles, nos ha robado puentes, y creemos que es momento también de poner un alto a eso. Y si bien es cierto, pues el plan antievasión, muchas discrepancias nos ha ganado con algunos actores políticos y con otros que quieren que la situación del país se mantenga tal como está, pero creemos que si no empezamos nosotros, no podemos esperar que los que han gobernado durante los últimos 30 años y han permitido un flujo de casi de 2.000 millones al año en evasión fiscal, pues vengan a combatirla. Ellos ya demostraron que no van a combatir la evasión fiscal, ya demostraron que tienen un pacto entre ellos para no ir tras la evasión fiscal, y me refiero a los últimos dos gobiernos, a los gobiernos de los últimos 30 años, pero con mayor énfasis sobre todo en los últimos dos gobiernos, donde sí hubo una tolerancia inusitada, algo sin precedentes con el tema de evasión fiscal. Nosotros estamos convencidos de que la única ruta para recuperar el crecimiento económico del país, recuperar los ingresos perdidos por COVID-19, sin golpear la economía, sin golpear a los buenos empresarios, es combatiendo la evasión fiscal. Una de las formas para no incrementar las tasas impositivas es administrar bien la política tributaria. Todos sabemos que El Salvador siempre ha sido un país deficitario, históricamente, así ha sido administrado, a través de deuda. Nosotros, y yo lo decía desde mi primer día de gestión, vamos a combatir el tema del ingreso, que es por donde nunca se han implementado ningún tipo de estrategias. Entonces, estamos implementando temas como factura electrónica, acercamiento de los canales de pago a los contribuyentes, pero también necesitamos mostrar el brazo fuerte del Ministerio de Hacienda, que durante muchísimo tiempo estuvo dormido. A mí me daba pena hasta hace unos años cómo en países como Estados Unidos se combate la evasión, pero en El Salvador no. Como a la DGI, y yo se lo decía al director, que él tiene ese gran reto de hacer respetar a la Dirección General de Impuestos Internos. La Dirección General de Impuestos Internos no es un ente supervisor. La Dirección General de Impuestos Internos no es una auditoría común y corriente. La Dirección General de Impuestos Internos es el brazo fuerte del Estado salvadoreño para hacer valer la ley, para hacer que buenos y malos empresarios, todos por igual, paguemos nuestros impuestos. Y esta no es una cruzada contra la empresa privada, y eso yo lo he dejado claro desde el primer día. Tenemos muy buena relación con la empresa privada, pero con los buenos empresarios. Queremos mejorar aún más nuestra buena relación con la empresa privada, pero con los buenos empresarios. Y a los malos, pues, este es el mensaje que nosotros queremos mandar. Este tipo de unidades van a seguir existiendo. Este tipo de unidades van a seguir persiguiendo la evasión fiscal, sobre todo aquella proveniente de territorios de baja o nula tributación. Y no nos vamos a detener en esta lucha. Pero si ellos quieren acercarse al Ministerio de Hacienda a cumplir con sus obligaciones tributarias, también van a tener nuestra mano tendida hacia ellos. El decreto 521 de diciembre de 2019 continúa vigente. Nosotros, de hecho, vamos a presentar una iniciativa la próxima semana
Pues todavía hemos estado trabajando a 1000 por hora con un montón de cosas, pero vamos a presentar una nueva iniciativa para ampliar algunos periodos tributarios que se quedaron fuera de la amnistía fiscal del año pasado. Es decir, los periodos tributarios de vencidos hasta el 20 de agosto del presente año. Era así, ¿verdad, director? El 20 de agosto. Sí, que básicamente el último periodo tributario es julio 2020. Esto por los efectos de la pandemia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el plan antievasión tampoco es que sea solo la cara dura del Ministerio de Hacienda, sino también es la cara amable, la cara que facilita, la cara que ayuda a los buenos empresarios. Así que también les hacemos un llamado para que también se acerquen al Ministerio de Hacienda a solventar su situación tributaria. Bien, dicho esto, la presentación de este día es sobre la unidad de repatriación de evasión fiscal. Con esta unidad que se va a abreviar UREF, es la unidad de repatriación de evasión fiscal, vamos a firmar acuerdos de intercambio de información. Vamos a firmar acuerdos también de homologación de políticas de lucha contra la evasión con otros países. E internamente vamos a implementar un cuerpo de auditores especializados en el flujo de operaciones con paraísos fiscales. Hay muchísimas empresas, en el caso salvadoreño, que mantienen operaciones con paraísos fiscales. No tenemos ningún problema con esas operaciones, siempre y cuando sea una operación comercial necesaria para la generación de ingresos o para la generación de renta. Pero sí tenemos problemas con aquellas operaciones que solo lo hacen para reducir el costo, para reducir el pago de impuestos, es decir, incrementando sus costos con operaciones ficticias como Commission for o Transaction Advisory, o operaciones crediticias ficticias, ¿verdad? Otorgamiento de créditos bajo los cuales pagan intereses que se vuelven un costo financiero y que luego son deducibles del impuesto sobre la renta, pero que realmente nunca son pagadas o son pagadas a sus casas matrices, que son las mismas que, pues domiciliadas en otro país, pagan una menor tasa de impuestos que lo que deberían pagar en El Salvador. Esta unidad, como les decía, se va a especializar en un paraíso fiscal. ¿Pero qué es un paraíso fiscal? Porque a veces pues a nuestra población no le queda del todo claro. Básicamente un paraíso fiscal es un territorio en el que se paga un menor impuesto a lo que se pagaría si la misma operación se hubiera dado en El Salvador. Es decir, tienen regímenes de baja o nula tributación. Nosotros emitimos una guía en septiembre de cada año, que es la guía de orientación para operaciones con paraísos fiscales. Y ahí emitimos una lista de países que entran en la categoría de baja o nula tributación, ¿verdad? Esto de acuerdo también a los parámetros de la OCDE, o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que es una entidad miembro del G20, que es una entidad especializada, ¿no?, en este tipo de casos. Y es a través de esta lista que nosotros le decimos a los contribuyentes cuál es el manejo que deben dar en sus operaciones o con cuáles países nosotros estamos revisando las operaciones que tienen por esos mismos regímenes de baja o nula tributación que ellos tienen. Entonces, eso básicamente es un paraíso fiscal. Pero bueno, un paraíso fiscal, ¿cómo afecta a El Salvador? O cómo, estos son los esquemas que les decía más o menos con los que se trabajan en muchos de los casos: testaferros, agentes, ¿verdad?, algunas operaciones de crédito, y eso sobre todo genera opacidad, y de ahí surgen pues los paraísos fiscales como tal. Pero ¿cómo afectan estos paraísos en el caso salvadoreño? Pues básicamente de dos formas. Una, que es la elusión fiscal, es digamos aquella que está dentro del marco de lo legal, o está dentro del marco de lo que exige la ley, pero que se aprovecha para tener un menor pago de impuestos. Esta es elusión. Y hay otra forma, que es la evasión, que es cuando empiezan a tratar
de aparentar operaciones que realmente no existen, como un contrato de Transaction Advisory, que es básicamente un contrato de consultoría por el cual un consultor apoya en operaciones comerciales y por eso se lleva una comisión, pero realmente esa prestación del servicio jamás existe, o son compañías que están domiciliadas solo con una dirección, pero cuando vas a visitar la empresa, pues realmente no existe, solo hay un contrato de servicios. Eso ya es evasión fiscal y esa es contra la que nosotros vamos. Contra la elusión fiscal, siempre y cuando esté en el marco de la ley, nosotros no podemos hacer nada. El Ministerio de Hacienda es un mero aplicador de la ley, sería la Asamblea Legislativa quien debería de reformar algunos aspectos del Código Tributario, pero nosotros consideramos que hoy por hoy tenemos las herramientas necesarias, pero sí vamos a ir contra la evasión fiscal. El flujo que viene de los paraísos fiscales todavía es un poco complicado medirlo en El Salvador, porque estamos bastante en pañales, al contrario de Costa Rica, por ejemplo, que tiene incluso una ley especial para que funcionarios públicos no participen en esquemas de paraísos fiscales, una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas de Costa Rica, que obliga a los países que suscriben convenios de intercambio de información con Costa Rica a cooperar para brindar información sobre las operaciones financieras que tienen sus ciudadanos fuera del territorio costarricense. Entonces esto ayuda a identificar posibles vectores tributarios que luego terminarán evidentemente en una auditoría y con una tasación, pero nosotros no contamos con esas herramientas. Entonces estos son los primeros pasos a que tengamos una política tributaria fuerte y que realmente le dé fortaleza a todos los programas del gobierno, todos los programas del Estado para beneficio de la población. En los últimos 20 años, nosotros hemos calculado que el flujo de evasión proveniente de paraísos fiscales rondó los 10.000 millones de dólares. Es decir, en los últimos 10 años, que fueron los últimos dos gobiernos del FMLN, la evasión fiscal proveniente de paraísos rondó más o menos los 5.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Básicamente hubiéramos podido desarrollar muchísimas obras de infraestructura, hubiéramos podido desarrollar muchísimos programas sociales, hubiéramos podido darle muchísima mejor educación a nuestros niños en nuestras escuelas, tuviéramos la seguridad que necesitamos. Ha tenido que ser el gobierno del presidente Nayib Bukele quien le ponga atención realmente a estas situaciones, porque, como decía, ha habido una opacidad en el manejo de la lucha contra la evasión, pues que muy pocos conocemos de qué esfuerzos realizaron en gobiernos anteriores. De hecho, yo a la gente de la Comisión de Hacienda y especial de Presupuesto, el día que me consultaban que si cómo iba a ser para que los ingresos se incrementaran para el próximo año, yo hacía referencia al plan antievasión. Y me decían, pero es que eso siempre se ha hecho. No, mentira, les decía, eso no siempre se ha hecho. Denme ustedes un detalle, les decía, de los gobiernos anteriores, denme un detalle ustedes sobre condenas y sobre presentación de avisos a la Fiscalía General de la República que hayan logrado en materia de evasión de impuestos. Nosotros logramos una condena recientemente por cerca de 3.6 millones, la semana pasada, si no mal recuerdo, yo lo compartía desde mi cuenta de Twitter, y hubo una condena de 3.6 millones. Ustedes recordarán el caso tan sonado, el caso de la empresa Intratex, que tanto se nos criticó por algunos pseudo fundaciones, pero es nuestro trabajo. Yo les digo, el artículo 23 del Código Tributario no me da la opción a mí, si quiero o no quiero ir a poner un aviso de prejudicialidad a la Fiscalía General de la República. Tanto al Fiscal General de la República como a mí tenemos el mandato de perseguir la evasión. A mí me sorprende que de 54 casos que nosotros hemos presentado, solo 2 casos hayan tenido una iniciativa de parte de la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado. Entonces creemos que necesitamos más cooperación de la Fiscalía General de la República. Recientemente, en el caso Intratex, por cierto, el director Ordóñez le pidió de manera escrita al Fiscal General de la República que impugnara
la decisión de la Cámara Tercera de lo Penal, que le daba sobreseimiento definitivo al representante de la empresa Intratec por 5.3 millones de dólares, que le faltan al Estado salvadoreño. ¿Y qué hizo la Fiscalía General de la República? No impugnó el caso, no presentó el recurso de casación ante la Cámara Tercera de lo Penal. ¿A quién estamos beneficiando? ¿De parte de quién están las instituciones? A mí me sorprende que la Sala de lo Constitucional blinde a esta empresa para que no se le audite durante 3 años consecutivos, cuando ellos saben que el Ministerio de Hacienda tenía una investigación en curso. Se había determinado una evasión de 5.3 millones el primer año, que había ratificado la Cámara Tercera de lo Penal, porque dice sí hay evasión, solo se equivocó, dice de Casilla, entonces fue involuntario, así que dejen de procesarlo por la vía penal. Pero la Sala sale a emitir una medida cautelar en su resolución que yo no he visto jamás que se le emitan a ningún otro contribuyente. Es muy raro, ¿no? Es muy raro, pero sí necesitamos más colaboración de todo el sistema de justicia y también de la Fiscalía General de la República para continuar con nuestro trabajo contra la evasión fiscal. Si no, vamos a mantener a nuestro país en el subdesarrollo. Yo creo que nadie quiere ver los hospitales nacionales en las condiciones en que los encontró el presidente Bukele. Y todos ustedes, amigos de la prensa, han sido testigos de cómo ha estado el Sistema Nacional de Salud. Por fin nosotros ahora tenemos un Sistema Nacional de Salud 100% abastecido de medicamentos, que es referente a nivel no solo latinoamericano, sino casi mundial, del manejo de la pandemia. ¿Por qué no lo hicieron los anteriores? Por esto, porque dejaron pasar los recursos, dejaron pasar la evasión que venía de los paraísos fiscales. Bueno, lo demás que falta de la presentación lo va a terminar de explicar el director Ordóñez. Yo solo quiero dar un último mensaje a los malos empresarios y también a los buenos empresarios. A los buenos empresarios decirles que estamos acá para tenderles una mano, que el Ministerio de Hacienda lo único que hace es perseguir evasión fiscal. Pero a los buenos empresarios nosotros estamos para ayudarles. Estamos para mejorar los tiempos de espera en tramitología, estamos para ver cómo solucionamos algunos inconvenientes que hayan tenido durante la pandemia para el pago de sus tributos. Vamos a presentar una iniciativa para facilitar ese pago, pero siempre y cuando en el marco de la ley. Nosotros creemos que contamos con las herramientas necesarias. Para no incrementar impuestos tenemos que hacer esto, ir a perseguir la evasión. Esa es la única forma en la que no vamos a incrementar impuestos, persiguiendo la evasión. Y así lo hemos hecho. Y el presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones, no tenemos, ni hemos estado discutiendo, ni tenemos la menor intención de incrementar un impuesto. No, para nada, jamás. Pero tenemos que combatir la evasión, porque no es posible que nuestra sociedad o nuestro pueblo siga necesitando soluciones y nosotros no tengamos qué recursos darles. Entonces la forma de obtener los recursos es mediante este tipo de estrategia. Así que yo espero que también las gremiales de empresarios nos ayuden a difundir el mensaje con todos los contribuyentes de que debemos tributar bien nuestros impuestos. Y el último mensaje a los malos empresarios es que nosotros no nos vamos a detener, por más que traten de amedrentarnos. Este tipo de unidades van a seguir operando en el país y vamos a operar con fuerza, porque vamos a ser fuertes con aquellos que violan la ley. Recientemente hemos tenido información de una familia completa que de manera orquestada y planificada ha estado moviendo su dinero. Ellos saben que están bajo una investigación fiscal como tal, pero han estado de manera orquestada moviendo su dinero. Eso no es ningún problema, mover su plata no es ningún problema. Pero si están moviendo el dinero de sus empresas, de sus fundaciones y de todo aquello que pueden para evadir el control tributario del Ministerio de Hacienda, eso se llama alzamiento de bienes y es un delito penado entre 1 y 3 años de prisión, de acuerdo al artículo 241 del Código Penal.
y nosotros vamos a hacer uso de esas herramientas legales. Nosotros somos la autoridad en materia de impuestos internos y otros impuestos aduanales, ¿verdad?, que también administramos desde el Ministerio de Hacienda, y vamos a hacer respetar la ley. Así que a estas personas que podrían estar cometiendo el ilícito de alzamiento de bienes, yo les digo, deténganse. Nadie prohíbe mover su dinero, nadie en absoluto, nadie se los prohíbe, es de libre disposición, siempre y cuando se encuentre bajo el marco de la ley. Pero si alguien lo está haciendo para evadir el control de Hacienda o para no pagarle al Estado todos los impuestos que evadieron en el pasado, nosotros vamos a ser duros. Y como digo, tenemos un convenio con el superintendente del sistema financiero, o con la superintendencia del sistema financiero a través del superintendente Gustavo Villatoro. Hemos conformado un equipo de trabajo fuerte y vamos a luchar contra esos flujos o contra esa extracción de flujos de dinero que debieron ser para obras, debieron ser para nuestros hospitales, debieron ser para nuestra seguridad pública y que nunca llegaron porque las autoridades del pasado fueron permisivas con la evasión fiscal. Quiero confirmar que la Administración Tributaria, la DGI específicamente, tiene dentro de su cuerpo de auditores personal calificado. Tenemos la experiencia, tenemos auditores con experiencia, con conocimientos para poder desarrollar esta unidad. Sabemos y conocemos, porque hemos hecho análisis previo, de que podemos ejecutar todo lo que el ministro ha dicho, que vamos a repatriar esos impuestos que se han ido a paraísos fiscales. No empezamos desde cero, queremos decirlo. Hemos trabajado durante semanas haciendo inteligencia fiscal para identificar grupos económicos que se han beneficiado de artificios legales o, en este caso, algunos hasta de evasión directamente, utilizando herramientas, como ya le decía el ministro, inflación de costos vía intereses, operaciones de inflación de costos por importaciones, utilizaciones de servicios con sobreprecio, traslados de dividendos. Todas esas cosas, nuestro equipo de fiscalizadoras, nuestro equipo de inteligencia fiscal lo ha detectado. Entonces queremos decir que no partimos de cero y que nuestro equipo de auditores cuenta con toda la experiencia y el conocimiento para poder implementar. Aún así, ahí está la estructura, que va a tener un jefe de unidad, una persona con la expertise y el conocimiento en materia fiscal y financiera, del que van a depender 2 supervisores. Queremos decir que vamos a iniciar con un equipo de 20. Ustedes ven entre nosotros este día parte del equipo que va a estar apoyándonos, personas con experiencia, honestas, probas, a quienes conozco personalmente, muchos de ellos, antes de llegar a la DGI, ahora estando en la DGI, y sé que hacen bien su trabajo. Vamos a iniciar con 20. Esa es la fase 1. Luego vamos a incrementar en otros 20. ¿Cuál es la modalidad que vamos a utilizar? Vamos a incluir en esta unidad a los 20 auditores que tengan experiencia para esto y el conocimiento de las unidades fiscalizadoras actuales. Grandes contribuyentes, medianos contribuyentes y otros contribuyentes. ¿Qué vamos a hacer con los otros 20? Vamos a abrir un concurso público porque conocemos que en el sector privado también hay conocimiento y hay experiencia del gremio de contadores, gremios de abogados, que también conocen y saben cómo funcionan este tipo de cosas. Entonces vamos a abrir concursos públicos para que esos 20 vengan a darnos también el conocimiento de la parte privada. Entonces vamos a tener 40 auditores como una meta. ¿Qué va a pasar con los 20 que vamos a ascender hacia esta unidad especializada? Van a dejar vacantes en las unidades fiscalizadoras. ¿Qué vamos a hacer para suplir ese vacío? Porque no podemos dejar sin la fuerza fiscalizadora en nuestras unidades. Vamos a abrir otros 20 espacios o vacantes para que se abra concurso público y puedan entrar tanto personal que se encuentra en otras unidades de gestión que no son fiscalizadoras o que vengan de la parte externa,
dando prioridad a aquellos que han participado en el programa de capital humano del Ministerio de Hacienda. Reconocemos que estas personas han venido a colaborar en el pasado, muchos de ellos, de los que tenemos hoy aquí, empezaron en ese programa. Algunos se han ido, bueno, allá está nuestro subdirector, empezó en ese programa. Han venido, pero por cuestiones presupuestarias, por cuestiones de oferta que no podemos retenerle, se tienen que ir a otras instancias a laborar. Entonces queremos traer ese conocimiento, que conocen nuestra institución, conocen la DGI, y vamos a abrir esos otros 20 espacios. Finalmente quiero hablar sobre la meta que tenemos. Esperamos en cada año mandar 150 casos de fiscalización, verificaciones a veces puntuales sobre operaciones sospechosas de traslado de beneficios o de erosiones de la base fiscal hacia regímenes de bajo o nula tributación. ¿Cuál es la meta monetaria? 100 millones de dólares, un promedio de $670,000 por caso. Alto, estas operaciones son altas. Y lo decimos con toda propiedad porque hemos hecho análisis fiscal. ¿Quieren ingresos? Al ministro le decían, mire, ¿y usted de dónde va a sacar ingresos? Ahí están los ingresos. Y mire, ¿y va a alcanzar la meta? Si nos ponemos metas bajas, nuestro trabajo va a ser bajo. Tenemos que ser ambiciosos. Para un plan inicial, 100 millones de dólares se oye alto, pues vamos a trabajar para ello. Y vamos a trabajar con los principios que tiene la administración tributaria: legalidad, justicia e igualdad. Por ahí mi participación, señor ministro. Gracias, director. Gracias. Muy importante el tema de funcionamiento. Solo tal vez aclarar, hay algunos detalles que quizá la prensa quisiera sobre el funcionamiento y la estructura de la unidad como tal. No obstante, por la confidencialidad de la estrategia tributaria, y así lo mandata el código, no podemos tampoco revelar, ¿verdad?, grandes detalles de la unidad. En su momento pues van a ir conociendo el trabajo de esta unidad contra los paraísos fiscales, que es la unidad de repatriación de evasión fiscal. Así que, bueno, también tenemos un video porque hace poco, en la conformación del equipo, también nos juntamos para el aniversario del plan antievasión. Como ustedes bien lo recuerdan, nosotros lo lanzamos el 3 de octubre del año 2019, cumplimos aniversario el 3 de octubre recién pasado, pero pues básicamente no tuvimos ni oportunidad de hacer mención de que era el aniversario del plan antievasión por las constantes emergencias en las que hemos estado, ¿no? Así que creo que hoy sí es propicio para que hagamos remembranza de que ya tenemos un año con este plan, y además de eso también nos juntamos con el equipo para conformar esta unidad. Por el momento nosotros hemos detectado cerca de 270 empresas que están bajo un esquema similar. Todavía tenemos que verificar si hay contratos de Taxation Advisory, Commission 4, hay que revisar si los costos son, digamos, necesarios para la generación de renta o mantenimiento de la fuente. Y bueno, en eso hemos estado trabajando. Todavía hay muchísimos pasos que hacer. Todavía, como bien decía el director, estamos conformando la unidad, estamos seleccionando el personal, ya hemos visualizado a los primeros miembros, pero también tenemos que continuar completándolo hasta que lleguemos al número de 40 como tal. Si bien es cierto, este tipo de operaciones a veces no se habla públicamente en el país, pero creo que los empresarios de este país no me dejarán mentir que también algunos de ellos tienen conocimiento de compañías que tienen operaciones con paraísos fiscales, y muchos de esos casos son para reducir su carga tributaria. Así que nosotros, vamos a ir siguiendo el dinero, como dice la vieja frase, ¿no? Si quieres saber dónde llega, follow the money. Entonces, seguir el dinero a través del sistema financiero, y dos, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, verificando los vectores de error y verificando también que las operaciones sean necesarias
para la actividad comercial o la actividad industrial o la prestación de servicios que tenga. Porque una cosa es que yo le pague a alguien un contrato de asesoría, pero si esa asesoría no me va a generar ningún beneficio en la empresa, evidentemente solo es un sobrecosto para reducir la carga de pago de impuestos. Entonces, todos los servicios que se presten, todos los bienes que se compren tienen que ser necesarios para la actividad empresarial o para el giro de la compañía a la cual se está revisando. Si no, pues se tasan como costos no deducibles o como gastos no deducibles y les toca pues a las empresas pagar el complementario. De hecho, Costa Rica tiene esta ley de fortalecimiento de las finanzas públicas aquí cerquita, pues para que no digan, miren, están destruyendo la inversión y nos vamos a ir para otro lado. Bueno, si se van a ir para otro lado, pues a todos lados se está persiguiendo la evasión fiscal. Entonces Costa Rica tiene una ley, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que obliga a que aquellos países que no cooperen con la información de las transacciones financieras de ciudadanos costarricenses en su territorio, todas aquellas operaciones que se tengan con ese país o paraíso fiscal son no deducibles, independientemente de que si está bien documentado, ¿no? Son no deducibles por no haber colaborado, por no haber brindado la información del convenio al cual suscribieron con este país cooperante. Vean, uno de los organismos que más se mete con estos temas o más enfocado está con estos temas es la OCDE, miembro, como dije, o en institución del G20. Francia, por ejemplo, es uno de los pioneros en este tipo de convenios de intercambio de información y lo que se hace es suscribir estos convenios y ambos países suscriptores se mandan la información, ¿sí? Ese es el convenio bilateral. Hay un convenio general, voy a eso, hay un convenio general de la OCDE que es para intercambio también de información fiscal. Eso es con la ley de transparencia fiscal e intercambio de información para fines tributarios, así se llama el instrumento que se aprueba en cada uno de los países. Y luego se ratifica el convenio de intercambio de información fiscal con la OCDE. Entonces, estos modelos lo que hacen es mandar una base de datos automática de toda la información tributaria de los países miembros de la OCDE o los países miembros del acuerdo, que en este momento creo que tenemos 158 o 148, creo que son los participantes del convenio de intercambio de información financiera y fiscal. Entonces, y mandan ese pool de esa base de datos para todos los países que ratificaron el convenio. Y ahí todos agarran como, digamos, la parte de la información que les interesa de sus países. Y la otra modalidad que, como te decía, es bilateral. Nosotros solo tenemos un acuerdo de intercambio de información con España, con España, que es el único que se firmó y se firmó en años anteriores, pero nunca se le dio utilización. Entonces nosotros vamos a retomar esta iniciativa y vamos a buscar con los países que sea necesario firmarlo. No, todavía no se han identificado porque la unidad se la estamos lanzando hasta este día, pues, o sea, todavía hay que hacer un barrido de todos los países con los que se tienen operaciones, probablemente, y como son muchos de estos paraísos fiscales son microestados, entonces es un poco complejo tener la información, digamos, tan a la mano, pero vamos a ir trabajando para ver cuántas operaciones tiene las empresas salvadoreñas con estos. Con el tema de la evasión, bueno, estamos hablando, si nosotros tomamos el promedio de 2.000 millones al año que se pierden por evasión fiscal, más o menos estaríamos hablando, si en los últimos 20 años estaríamos hablando de 40.000 millones, ¿verdad? Entonces, lo que hemos planteado acá es una estimación que nosotros tenemos de acuerdo a los estudios de la Dirección General de Impuestos Internos de solo los flujos provenientes de paraísos fiscales. Vean, bueno, ¿a qué leyes nos vamos a pegar? Pues a las leyes vigentes, Código Tributario, Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley de IVA, las leyes de impuestos específicos. Nosotros vamos a ser respetuosos de la legislación actual y vamos a actuar en ese marco, no vamos a irrespetar ningún derecho de ningún contribuyente,
como ya lo dije, nosotros podemos encontrar una operación con un paraíso fiscal, pero si la operación es totalmente legal, no tenemos nada que hacer, pues, o sea, es legal y es legal, y le vamos a decir al contribuyente, bueno, qué bueno que las operaciones que usted tiene las tiene bien documentadas, y no vamos a violentar ningún derecho en ese sentido. Dos, las reformas, nosotros no hemos hablado de reformas al Código Tributario en el sentido amplio. Sí, el Código Tributario necesita una reforma con aquellos temas de precios de transferencia, porque fue declarado inconstitucional, si ustedes recuerdan, creo que esa es resolución 2017, ¿no? 2014, que todo el capítulo de precios de transferencia del Código Tributario se declaró inconstitucional. Entonces, porque hacía referencia a las listas de la OCDE y no hacía referencia a un parámetro nacional. Entonces, por soberanía, por principio de soberanía, no nos podemos someter a la jurisdicción ni de otro estado, ni tampoco a una jurisdicción, digamos, de otra entidad como la OCDE. Entonces, ¿de qué se trata? De incorporar al capítulo los mismos parámetros, pero como que se hicieran en El Salvador, por ejemplo, y ahí estaría salvado el tema de la violentación del principio de soberanía. Entonces, por eso fue parte de las causales por las cuales se declaró inconstitucional. Nosotros tenemos que hacer esas reformas, pero como ya he dicho, nosotros solo vamos a hacer reformas para administrar los impuestos que ya existen. Hoy iniciamos las operaciones, hoy se empiezan a reunir los equipos, revisar organigrama, revisar los equipos con los que se cuenta, empezar a evaluar el presupuesto de la unidad, cuánto vamos a necesitar, si vamos a necesitar ampliar del presupuesto inicial que hemos puesto, y varias situaciones. Iniciamos ahora, efectivamente, y estamos buscando acuerdos con el Departamento del Tesoro, estamos buscando acuerdos con otras entidades que pueden darnos capacidad que nosotros no tengamos en el país, o sea, no solo con, mucho se ha puesto de ejemplo, y yo siempre hablo como un muy buen ejemplo al IRS estadounidense, ¿no? Entonces nosotros también vamos a buscar ese tipo de modelos de gestión. Pues el presupuesto de las 40 plazas que ustedes ven ahí, eso es toda la estructura que tiene, y de ahí todo lo demás, como es gente que ya estaba, son recursos, perdón, que ya estaban dentro de la Dirección General de Impuestos Internos, computadoras que ya se habían comprado, pues solo se asignaron a la unidad, ¿verdad? Y ese es como el presupuesto con el que va a contar. Lo único que yo le puedo asegurar es que no ha habido ningún sobresalto en el Ministerio de Hacienda, que hemos proveído toda la información que se nos pidió, que vamos a seguir colaborando con cualquier tipo de investigación, sea de la Corte de Cuentas, Fiscalía. A mí sí me parecen sumamente raros que yo presenté 54 avisos por evasión fiscal a la Fiscalía y solo 2 hemos tenido. Y luego, en el caso de Intaratex, o sea, vi timoratos. O sea, no presentaron el recurso de casación. O sea, ¿cómo es posible que en las narices de la Dirección para la Defensa de los Intereses del Estado no se apele no se impugne la decisión? Cuando el director le pidió por escrito. O sea, eso es incumplimiento de deberes. La Dirección General de Impuestos Internos es la víctima en los casos de evasión. Y el abogado de la Dirección General de Impuestos Internos es el fiscal general de la República. Es como que la víctima le haya dicho a su abogado, apele la decisión, y el abogado, que tiene un contrato, que tiene un mandato de ley, no haya presentado la impugnación del recurso. ¿Para quién trabajamos? ¿Para la gente? ¿O para los intereses de algunas empresas? A mí me sorprende que la Sala de lo Constitucional saque resoluciones de que no podemos investigar por 3 años consecutivos a una empresa. ¿Y qué es lo que oculta esa empresa, pues? Y lo digo con nombre y apellido porque el caso está judicializado, Intratex de El Salvador. Yo, antes de que los casos se judicialicen, yo soy muy respetuoso de los procesos. Por eso no le puedo decir, mire qué información, porque eso está en investigación. Pero lo que le puedo decir es que sí, nosotros entregamos de lo más cordial con ellos toda la información. Pero me parece que
que cuando se trata de trabajar por la gente, de recuperar los fondos para la gente, para darle soluciones al pueblo, algunas instituciones, y en este caso lamentablemente la Fiscalía, está volviendo a ver para otro lado. Se está haciendo, como decimos en buen salvadoreño, se nos está haciendo el de los panes. No sabemos a qué están jugando o de quién tienen mandato. Nosotros tenemos mandato de la población a través del presidente Nayib Bukele. Uno, es una investigación en curso. Dos, todo lo que vinieron a allanar, todo, absolutamente toda la información, yo se las hubiera dado con un simple escrito, como lo hacemos siempre. A mí me sorprende porque ayer decidieron allanar y por qué hacerlo masivo. Es bien extraño, sumamente extraño. Y vean todos los voceros que estuvieron ahora en las cadenas en la mañana. Vean todos. Yo creo que ustedes son medios de comunicación, pues no creo que nadie les dé mentira. Ustedes saben cuando hay un tema orquestado. Y toda esa información siempre nos la han mandado a pedir por escrito, con escrito, normal. Y siempre se le hemos dado, nunca hemos ocultado nada. Así que no tenemos nada que ocultar. Si ellos quieren meterse fantasmas en la cabeza, inventarse sus historias y sus novelas, pues que lo hagan. Pero lo que le puedo asegurar es que no hay ningún funcionario condenado de este gobierno por delitos contra el patrimonio estatal. Y en el caso del FMLN, de Arena y de un montón de miembros de esos dos partidos y otros, ahí sí hay condenas. Hay expresidentes presos, expresidentes que murieron en arresto domiciliario por robarse donaciones. Yo quisiera ver esa misma fuerza de la Fiscalía en esos casos. Pues nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es recuperar los impuestos de la gente y darle soluciones. Pero sí es raro, ¿no?, que contra uno se actúe con una celeridad pasmosa y contra otros pues se deje sin actuar. No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido.